Buenas tardes o buenos días. En el vídeo de hoy vamos a ver, es el cuarto vídeo dedicado a este tema del proceso de conformado por moldeo. Y vamos a terminar este tema ya viendo los dos últimos bloques que nos quedaban, que es el de diseño, materiales y economía de la fundición, y la última parte del tema, que será el de acabado, control, seguridad e higiene en la fundición. Entonces, empezando con el de diseño, el tema se divide, pues como su propio nombre indica. En la primera parte veremos consideraciones de diseño particulares de la fundición. A continuación veremos diferentes aleaciones para fundición, distinguiremos entre aleaciones no ferrosas y aleaciones ferrosas. Y por último, pues unas breves matices sobre la economía de la fundición, aunque bastante sencillos y bastante breves, como digo. Empezamos con el diseño en la fundición. Bueno, pues al tratarse de una técnica, como veíamos, tan tradicional, pues hay unos principios de diseño a seguir que se basan muchos en la experiencia, pero otros ya en métodos más analíticos, modelado de procesos e incluso más recientemente en simulación, ¿vale? En herramientas de simulación con las que se puede intentar predecir o al menos estimar esas condiciones de la fundición, si son viables, si funcionará, si obtendremos una pieza adecuada para trabajar, para estudiar variables del tipo velocidad de vaciado, temperatura de vaciado, geometría del molde, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con ello, pues, ¿qué se pretende? Pues conseguir fundiciones de mejor calidad y más productivas, obtener una fundición de forma más rápida. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues tenemos ciertas características que son compartidas entre los diferentes procesos de fundición, que son, pues, por ejemplo, la solidificación del metal líquido y la contracción de ese metal solidificado respecto al líquido. Hay como decimos, algunas características que son compartidas entre todos estos procesos de solidificación, entre todos estos procesos de fundición. Sin embargo, luego cada proceso de fundición puede tener sus particularidades. Un ejemplo muy sencillo sería comparar un ejemplo de fundición en arena, donde habría que, por ejemplo, tener en cuenta la posible erosión del molde, que estaría relacionada con la compactación de la arena, con la velocidad del metal fundido durante el vaciado. Y ese problema, pues, por ejemplo, no se tiene si utilizamos una fundición con molde permanente, como puede ser una fundición a baja presión. ¿Vale? En este caso, pues lo que habría que tener en cuenta es ese desgaste del molde que podría dar lugar a arrolletamientos, etcétera, etcétera, y otros problemas asociados, ¿vale? Que reducirían la vida del molde o de la matriz. Y por último, pues bueno, tenemos esa corrección de los defectos, ¿vale? La corrección de defectos a veces puede ser un tema complejo, sobre todo si las geometrías de la pieza o las condiciones de esa fundición son determinadas. Y otro aspecto importante de estos defectos es que no siempre son repetibles, no siempre son reproducibles. Un molde que funcione, podríamos llamarlo entrecomillado, que funcione bien, funcionará bien, nos proporcionará piezas, dará fundiciones buenas en la mayoría de los casos, pero siempre cabe la posibilidad de que en algunos casos las piezas obtenidas no sean tan buenas como esperamos o como en el resto de casos. ¿Vale? Entonces, incluso en esos casos es necesario controlar de alguna forma esa calidad de las piezas, especialmente si se trata de piezas que tendrán alguna responsabilidad estructural, ¿vale? En la máquina o en la estructura de la que formen parte. Entonces, bueno, dentro del diseño de estas fundiciones, el proceso de diseño engloba todos estos pasos que vamos a agrupar en 3 bloques. En primer lugar, el diseño de la pieza en sí, ¿vale? Cuando estemos el diseñador, la persona que esté o el departamento que esté planificando una pieza con una cierta geometría, debe tener en cuenta que esa pieza se va a fabricar por fundición, ¿vale?
Entonces el diseño debe ir acorde a ese proceso de fabricación, ¿vale? Eso es muy importante. A continuación tendremos el diseño del molde, que irá de acuerdo al diseño de la pieza, ¿vale? Entonces, muchas veces estos dos procesos, estas dos etapas van unidas, porque el diseño de la pieza condiciona el diseño del molde, pero a su vez el diseño del molde puede condicionar también el diseño de la pieza, ¿vale? Si el molde no es extraíble, por ejemplo, no podemos dividirlo en dos partes para generar la geometría solicitada por el diseñador, quizá no merezca la pena tanto irse a un proceso de fundición tipo a la cera perdida, porque puede aumentar los costes y puede ser más conveniente modificar a lo mejor el diseño de la pieza, si es posible. Claro, puede haber formas de piezas o geometrías que no nos lo permitan y haya que pensar un poco mejor qué tipo de fundición, qué proceso de fundición puede ser más conveniente, o incluso pensar en otros procesos de fabricación, ¿vale? Entonces, estos dos van muy unidos. Hemos puesto el diseño del molde después del diseño de la pieza, pero casi serían simultáneos. Y por último, pues bueno, tenemos un conjunto de buenas prácticas que conviene llevar a cabo, conviene tener en cuenta siempre, ¿vale? En definitiva, al final es un diseño que se viene llamando concurrente, ¿vale? Puede que haya diferentes departamentos, diferentes áreas de la empresa que tengan que trabajar conjuntamente casi al mismo tiempo, ¿vale? Al menos con una comunicación muy fluida. Entonces, bueno, empezamos con algunas consideraciones en el diseño de las piezas, ¿vale? Y la primera es la de las esquinas y los ángulos. Evitarlos en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a favorecer la concentración de tensiones y van a favorecer la aparición de esos agrietamientos o desgarramientos en caliente de los que hablábamos antes en el vídeo anterior. Se pueden sustituir por radios de redondeo o por otras transiciones más suaves. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un par de ejemplos. Aquí tenemos varias esquinas, tenemos un cambio además de sección muy abrupto, ¿vale? Estos dos ejemplos podríamos rediseñarlos para tener cambios de sección más suaves, en caso de que sea posible, de nuevo, ¿vale? Entonces, el uso de radios o filetes para evitar estas esquinas es deseable, ¿vale? Para minimizar esa presencia de posibles defectos. Otra consideración en el diseño de la pieza son los espesores de la sección. Es deseable, de nuevo, que en este caso los espesores sean más o menos constantes, o sean más o menos uniformes a lo largo de la pieza, ¿vale? ¿Por qué? Porque la presencia de puntos calientes son, si os acordáis del último bloque, de la última parte del tema, zonas que están muy alejadas de las paredes, ¿vale? Por ejemplo, este punto estaría bastante alejado de las paredes. Eso quiere decir que tenemos una gran masa de metal fundido que va a tardar en solidificar y va a terminar solidificando aquí, con lo que aquí podrán aparecer, se va a terminar acumulando la porosidad por contracción, ¿vale? Vamos a tener al final aquí puede que tengamos porosidades, a no ser que pongamos enfriadores o alguna otra cosa que lo solucionen, pero siempre es deseable repensar el modelo, el diseño para intentar evitar estos problemas. Entonces, un posible rediseño, en el caso de que no necesitemos unos espesores tan grandes, podría ser algo como esto, ¿vale? En un proceso de mecanizado a lo mejor nos interesa reducir las operaciones de desbastado, de arranque de viruta, pero en este caso no tenemos ningún problema en este aspecto, ¿vale? En un proceso de moldeo. Las secciones, en consecuencia, pues idealmente deben ser uniformes, para que la solidificación ocurra más o menos simultánea en todas partes, ¿vale? Que no haya esos puntos calientes. Las áreas planas. También deben evitarse las grandes superficies planas. ¿Por qué? Porque esa planitud es difícil de conservar durante la solidificación, especialmente por la contracción del metal, ¿vale? Entonces esas áreas planas pueden distorsionarse, pueden aparecer arrugas o defectos superficiales, ¿vale? Podemos tener un acabado superficial no muy bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente se pueden evitar añadiendo divisiones,
¿vale? Más o menos discretas o más o menos funcionales, como pueden ser, por ejemplo, costillas o refuerzos, ¿vale? En este caso tendríamos estas superficies planas, ¿vale? Serían a izquierda y a derecha, tendríamos estas superficies planas. Imaginemos que esto es una sección a lo mejor, o está extruido en esa dirección, y podríamos añadirle, por ejemplo, unos nervios, ¿vale? De esa forma, que rompan ligeramente o que dividan esa superficie plana, ¿vale? Además, estos nervios facilitarían la extracción de la pieza, ¿vale? Un aspecto más es el ángulo de salida. Si tenemos una pieza... De momento no vamos a hacer caso a esta ilustración que tenemos aquí porque añade un poquito más de información a este punto. El ángulo de salida, también llamado conicidad, quiere decir que si nosotros tenemos un molde muy sencillo, ¿vale? Vamos a pintar como si fuera un lingote, molde abierto, ¿vale? Algo así. Este sería el molde, por aquí verteríamos y llenaríamos. Entonces aquí tendríamos nuestra fundición y la extraeríamos, ¿vale? Imaginemos pues un molde, por ejemplo, permanente, ¿vale? Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta en moldes permanentes. Pues es deseable, si es posible, añadir un pequeño ángulo de salida. Es decir, haciéndolo de forma exagerada, sería hacer algo así, ¿vale? ¿Para qué? Para que la pieza salga sin dificultad, ¿vale? Este lingote pueda salir hacia afuera sin dificultad, ¿vale? Hay que dar ese pequeño ángulo de salida, esa pequeña conicidad, una especie de chaflán pequeño, de unos pocos grados, como veis, en torno a 1 grado o 2 grados, para que salga la pieza. Especialmente, como digo, en moldes permanentes, ¿vale? En moldes de arena no tiene tanta importancia. En este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, la dificultad, si pensamos en un molde permanente, sería que si el molde de abajo, imaginemos que la línea de partición está aquí, el molde de abajo a lo mejor sale hacia abajo, el molde de arriba debería salir en esta dirección, ¿vale? Para no interferir, para no solaparse, para que sea posible, tendría que salir en esta dirección paralela a estos salientes, ¿vale? ¿Cómo se podría retrabajar o rediseñar esta pieza? Pues si no es necesario que tenga este hueco aquí, podrían rediseñarse de esta forma, ¿vale? De esta forma permitirían una salida vertical, ¿vale? Es decir, serían paralelas las dos formas del molde, ¿vale? Además tendríamos aquí un plano, con lo cual se podría producir de una forma más sencilla. De forma que simplificamos el diseño de la matriz, lo ponemos más fácil a ese grupo de personas que estén a cargo de diseñar el molde, aunque probablemente sea el mismo grupo de personas que están a cargo de diseñar la pieza, en algunos casos. Bueno, el tema de la contracción, muy importante, ¿vale? Muy importante la contracción, hay que tenerla en cuenta, con lo cual, normalmente, bueno, esto iría después, hablaremos de los moldes después, ¿vale? Las dimensiones del modelo deben permitir la contracción del metal durante la solidificación, de forma que las contracciones no introduzcan demasiados, por ejemplo, tensiones residuales. Las tolerancias dimensionales, teniendo en cuenta que la contracción tiene valores tan importantes como 3%, 5%, valores relativamente altos, las tolerancias dimensionales deben ser suficientemente amplias, deben no ser demasiado restrictivas, si no el proceso de fundición puede no ser el ideal, especialmente para piezas grandes, ¿vale? De hecho, las tolerancias vemos aquí que pueden variar del orden de 1 milímetro a varios milímetros. Esto es en función del tamaño de la pieza. Cuanto mayor es la pieza, mayores son las tolerancias, normalmente. Las operaciones de acabado. Esto también es importante. La pieza que vamos a obtener, la pieza de fundición que vamos a obtener, podemos modificar el diseño de alguna forma para que las operaciones de acabado
para reducir el número de operaciones de acabado o para reducir el tiempo que llevarían las operaciones de acabado, como pueden ser mecanizados, como pueden ser forjas incluso. Entonces, pero especialmente mecanizados, arranques de viruta, desbarbados, hablaremos de ellos al final en la otra parte, en la última parte del tema, como hemos mencionado al principio. Y otro aspecto importante es que las piezas diseñadas, si va a haber operaciones de mecanizado, tiene que ser posibles sujetarlas. Es conveniente que haya, por ejemplo, planos paralelos en el diseño para poder ajustar ahí unas mordazas, o quizá haya que diseñar un útil específico para poder sujetar esa pieza mientras se le hace una operación de mecanizado posterior. Pues eso habrá que considerarlo. Un aspecto más, no quizá tan crítico como los anteriores, pero que también en muchos casos se tiene en cuenta y puede ser importante, es el de introducir o incluir letreros, logos, marcas en la propia pieza, en forma de sobre relieve o bajo relieve. ¿Vale? Podría ser un corazón con la forma del logo, o podría ser una hendidura en el molde que tuviera esa forma. ¿Vale? Un modelo que incluyera ya esa forma. Pasamos ahora al diseño del molde. ¿Vale? Hemos hablado hasta ahora de la pieza, vamos a hablar ahora un poquito del molde. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la localización de la línea de partición. Esto es muy importante y de hecho tiene muchísimas consideraciones. Aquí simplemente se dan una breve introducción, pero lo que nos vamos a centrar es en la de la extracción de la pieza. Y de nuevo, especialmente para moldes permanentes. Aunque también los moldes de arena es importante porque hay que extraer el modelo sin destruir el molde. Al menos en el moldeo en arena convencional, ¿vale? Si recordamos a lo mejor el moldeo con molde desechable, con modelo desechable, ¿vale? Con modelo de una resina, por ejemplo, que se pueda fundir, tampoco habría problema en que no se pudiera extraer porque el modelo no hay que extraerlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo anterior, veíamos este diseño de la pieza que no permitía una extracción sencilla, ¿vale? Una extracción perpendicular a la línea de partición, hacíamos un rediseño de ese trabajo. Y ahora si nos planteamos, por ejemplo, dónde podría estar la línea de partición, si la situamos aleatoriamente, ¿vale? Si la situamos en medio de la pieza, por decir, bueno, pues voy a tener la mitad del volumen arriba y la otra mitad del volumen abajo, o a mitad de altura, entre cotas máxima y mínima, aquí tendríamos unas dificultades muy grandes, ¿vale? Para diseñar el molde. No tendría mucho sentido hacerlo de esta forma, ¿vale? Entonces podríamos voltear la pieza. La orientación de la pieza es otro aspecto del que no hemos hablado, pero estaría aquí también, ¿vale? Por eso he incluido aquí los moldes deben orientarse. La orientación de la pieza va de la mano de la línea de partición, ¿vale? Entonces esta podría ser una primera opción, ¿vale? Colocamos la línea de partición así, paralela o coincidente con este plano de la base de esta posible pieza, o podría ser incluso esta otra, ¿vale? Podría estar arriba completamente y tener toda la pieza debajo, ¿vale? Y tener que todo el molde estuviera en la draga, ¿vale? En la mitad inferior del molde. Y la tapa o el cope fuera prácticamente macizo. Podría incluir mazarotas, canales de alimentación, bebederos, etcétera, etcétera. Pero nada de la cavidad del molde en sí mismo, ¿vale? También, dónde está la línea de partición determina los posibles rebabas que vaya a tener. Si colocábamos la línea de partición donde estaba al principio, aquí vamos a tener unas rebabas muy, muy importantes en esta zona, en este plano y en este plano, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, las rebabas posibles estarían acumuladas, bueno, donde acabara esta pieza por aquí, y serían mucho más fáciles de eliminar y mucho más discretas, porque coincidirían probablemente con una arista de la propia pieza, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo de un proceso de fundición, un proceso de fundición completo
Es especialmente interesante cómo diseña, cómo fabrica, bueno, cómo diseña el molde y cómo lo implementa esta persona, porque va a fabricar una pieza que no tiene una línea de partición recta. La línea de partición no es un simple segmento, es una línea de partición con dos rectas, ¿vale? Es una línea de partición que tiene una arista en medio. Es un plano de partición que tiene una arista en medio, ¿vale? Y por supuesto, la línea de partición determina dónde van a ir todos los elementos del molde posterior, ¿vale? Corazones, bebederos, mazarotas, etc. Entonces, bueno, otro aspecto más en el diseño del molde, pues ese resto de elementos de los que hemos mencionado ahora mismo. Uno de ellos pueden ser las compuertas, ¿vale? La localización y el diseño de las compuertas es otro aspecto fundamental. No hemos hablado demasiado de las compuertas hasta ahora, pero son el canal final por el que pasa el fluido antes de entrar en la cavidad del molde, ¿vale? Entonces, el flujo del metal líquido por la compuerta es muy importante porque define, entre otras cosas, si habrá turbulencia o no. Hay que evitar, por ejemplo, curvas que favorecen la turbulencia. La sección de la compuerta debe ser menor al canal de alimentación, pero suficiente para conservar ese caudal, ¿vale? De forma que igual no haya de repente una aspiración en la compuerta, no tendría mucho sentido. Utilizar redondeos, de nuevo, evitando esas aristas o esas esquinas. Y bueno, algunas recomendaciones más, ¿vale? Justo antes de las puertas tenemos todo el sistema de alimentación. Y en este sistema de alimentación tenemos, empezando por la copa de vaciado, continuando por el bebedero, el canal de alimentación. Bueno, aquí se incluye una mazarota, pero esta mazarota no tiene por qué estar en el canal de alimentación, podría estar en otro sitio, como esta otra mazarota que va directamente a la cavidad del molde. Entonces ya hablamos en su momento, cuando hicimos el ejercicio, desde un punto de vista casi teórico, pero en fin, al fin y al cabo era un pequeño ejercicio, en el que diseñábamos un bebedero, cómo debería ser la sección teórica de un bebedero, ¿vale? Con metal fundido que cae en caída libre desde la copa de vaciado. Entonces el bebedero debe evitar la aspiración. ¿Para qué? Para que no haya escorias. No haya escorias, no haya óxidos, no aparezcan defectos de más por un diseño no adecuado del bebedero, por ejemplo, ¿vale? La copa de vaciado no es obligatoria en algunas fundiciones, pero es recomendable para mantener el flujo de metal, ¿vale? Siempre debe estar entrando metal. Si en algún momento no entra metal, va a entrar aire, ¿vale? Entonces eso es importante. Y luego pues puede haber otros elementos del tipo filtros que atrapen esas escorias o esos óxidos y además favorecen un flujo laminar, con lo cual estamos reduciendo la cantidad de flujo turbulento que tenemos. Y luego también hablamos en su momento de los enfriadores. Estos no están directamente en el sistema de alimentación, pero bueno, estamos hablando del resto de características del molde. Los enfriadores estarían en zonas donde tuviéramos puntos calientes, ¿vale? Esas zonas que solidifican más lento o que van a solidificar al final, ¿vale? Y ahora vamos a comentar un par de particularidades de los moldes, del diseño del molde en el caso de moldes desechables, ¿vale? Y del caso de moldes permanentes, pues lo veremos a continuación, ¿vale? Entonces, en el caso de un molde desechable, pues evidentemente los elementos deben colocarse de manera lógica y lo más compacta posible para reducir la cantidad de metal necesario, de metal gastado, ¿vale? Para producir estas piezas. Entonces, lo que se suele intentar es que el frente de solidificación comience en una zona y avance hacia el resto de la pieza. Por supuesto, avance hacia el resto de la pieza teniendo en cuenta que en el resto de las paredes ya habrá solidificado o habrá empezado a solidificar, ¿vale? Pero que el frente principal empiece en una zona y continúe hacia el resto, ¿vale? De forma que no se encuentren de repente dos frentes, lo que podría dar lugar a esas uniones
frías que veíamos en el tema de los defectos. ¿Vale? Y de nuevo, aquí pues una de las utilidades que podemos utilizar, valga la redundancia, una de estas herramientas, de este tipo de herramientas que podemos utilizar son las simulaciones, ¿vale? Para de nuevo verificar si la geometría del molde y la geometría de la pieza son adecuadas, ¿vale? Si se obtiene una fundición completa y de calidad, podríamos decir, ¿vale? Entonces luego, tenemos aquí también, hablamos de las tolerancias de mecanizado, por eso que hablábamos también antes, ¿vale? Que puede haber operaciones adicionales o operaciones posteriores a la fundición en sí. Y muy importante dentro de los moldes desechables, el diseño de las mazarotas, ¿vale? No habíamos hablado de ellas antes porque queríamos dedicarles un poquito más de espacio. Quizá uno de los aspectos en el diseño de las mazarotas más importantes, y no el más, bueno, desde luego es el más importante, es que la solidificación de las mazarotas debe ocurrir más tarde que la solidificación de la pieza, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como veíamos antes con los puntos calientes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una parte del molde, la típica, una T, una parte de la cavidad del molde, y veíamos que normalmente la solidificación empieza en las paredes, ¿vale? Tenemos ahí ese frente plano si es un metal puro, o a lo mejor tenemos dendritas, va a ir avanzando y al final la última zona que va a solidificar, ¿vale? Imaginemos que esto es así. La última zona que va a solidificar es esto, ¿vale? La zona que está más lejana a la evacuación del calor, que son las paredes. Entonces, la última zona que solidifica es la que va a acumular la porosidad por contracción, generalmente, ¿vale? Entonces, si conseguimos que las mazarotas solidifiquen al final, la contracción, la porosidad, se va a acumular en las mazarotas. Además, por supuesto, las mazarotas no deben solidificar antes que el resto de la pieza porque son las reservas de metal fundido, ¿vale? No pueden hacer de reserva si ese metal ya ha solidificado, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, el tiempo de solidificación de la mazarota debe ser más alto que el tiempo de solidificación de la pieza. Y eso pues vimos también que, por ejemplo, utilizando la regla de Chorinov, podíamos calcular los tiempos de solidificación aproximados, ¿vale? De forma que las mazarotas deben tener una relación de superficie-volumen, o mejor dicho, una alta relación de volumen respecto a superficie. Es decir, si tenemos una alta relación de V partido por superficie, esto nos da un tiempo de solidificación más alto. ¿Vale? Llamarlo así, TS. Esto es, la regla de Chorinov se basa un poco en este principio. Vamos, completamente. De hecho, va con una potencia de este ratio. Y bueno, el volumen de la mazarota debe ser suficiente para compensar la contracción, por eso tenemos una mazarota. La ubicación de la mazarota debe ser importante, es decir, la mazarota no debe solidificar antes, pero tampoco, por ejemplo, la unión entre la mazarota y la pieza. Si solidifica esa unión, el metal fundido de la mazarota no va a poder pasar al resto de la pieza, ¿vale? Y bueno, con eso pues vemos un poco, aquí tenéis algún comentario más, pero esos son los principales, ¿vale? La mazarota solidifica más tarde, ¿por qué? Porque funciona como reserva de metal líquido y porque además va a absorber esa contracción, esa porosidad por contracción. Nos movemos ahora al diseño en los moldes permanentes, ¿vale? En los moldes permanentes, bueno, pues la forma normalmente es próxima, la forma del molde, la forma de la cavidad es próxima a la forma final de la pieza, pero bueno, eso un poco entre comillas, hay que dejarlo ahí, pero cada caso es diferente. El acabado superficial y la precisión dimensional suelen ser mejores. A veces no hay incluso que hacer operaciones, pero bueno, en general, si la pieza necesita un acabado superficial específico, sí habrá que realizar alguna operación. Y en este caso lo que hay que tener en cuenta es la durabilidad de las matrices. Y hay que diseñar el molde de forma pensando en cuidar el molde, ¿vale? Pensando en que pueden aparecer grietas, puede aparecer agrietamiento por calor.
¿vale? Por esa fatiga térmica de calentamiento a varios cientos de grados, vuelta a la temperatura ambiente, otra vez de nuevo calentamos y así sucesivamente, con lo cual eso pues redunda en un estrés muy grande, en unas tensiones muy grandes acumuladas en el material, en la matriz, en el molde, durante muchos ciclos. Pero eso sí, un buen diseño, un buen mantenimiento y un buen uso del molde puede dar lugar a que ese molde pueda utilizarse centenares, miles o centenares de miles de veces, ¿vale? Llevando, por supuesto, un mantenimiento adecuado, ¿vale? Y aquí tenemos algunos ejemplos de moldes. Aquí, pues, por ejemplo, cabe destacar que podemos tener moldes con más de una sección, ¿vale? Con más de una parte, es decir, no solo tenemos dos mitades del molde, sino que podemos tener más. Si la pieza es suficientemente compleja, puede que sean necesarias más particiones en el molde. Bueno, y aquí llegamos a unas buenas prácticas que, bueno, son bastante lógicas, ¿vale? No vamos a descubrir nada demasiado extraño. El metal fundido debe tener una buena calidad, la temperatura de vaciado, composición del metal, todas estas variables de las que no hemos hablado demasiado quizá, pero hay que tenerlas en cuenta. Hablaremos un poquito de ellas al final de esta clase. Hablábamos antes de que el vaciado del metal debe ser continuo. Hablábamos de la copa de vaciado, que siempre debe tener metal y debe estar suministrando metal al bebedero. ¿Por qué? Porque en caso de que dejemos de suministrar metal, de que interrumpamos el vaciado, vamos a arrastrar escoria, va a haber una solidificación que no sea la que nosotros esperamos, ¿vale? Se pueden producir turbulencias. Entonces es un problema, ¿vale? Una vez que empiezas a vaciar el metal, debes llevar hasta el final, ¿vale? Sin interrumpir. Vale, y luego hemos hablado también de los esfuerzos residuales que pueden quedar. Hemos hablado del molde, pero también en la pieza pueden quedar esfuerzos residuales dependiendo de cómo haya sido el enfriamiento, ¿vale? Eso es bastante importante y es bastante difícil a veces de entender. Uy, perdón. Y es bastante difícil a veces de entender, por eso a veces se echan mano de herramientas de simulación que puedan acoplar problemas de flujo de un líquido, solidificación de ese líquido y a continuación un problema elástico o mecánico de ese sólido, de ese líquido solidificado, ¿vale? Además, esos esfuerzos residuales siempre o casi siempre se pueden corregir a través de tratamientos térmicos posteriores, pero eso sí, incurren de nuevo en costes adicionales, ¿vale? Entonces, si se pueden evitar, pues mucho mejor. Vamos a hablar ahora de algunas aleaciones, las más típicas quizá, empezando por las aleaciones no ferrosas. Vamos a hablar primero de un par de aleaciones ligeras, como son la aleación de aluminio. A continuación hablaremos del magnesio. Pero bueno, muy brevemente, ¿vale? No voy a meterme aquí en detalles de propiedades de cada aleación. Entonces, el aluminio, como acabamos de decir, es interesante por su ligereza comparado con el acero. Tiene una densidad mucho menor, ¿vale? También, ¿qué otras propiedades presenta? Pues la alta conductividad eléctrica, una relativamente buena resistencia a la corrosión. Además, no es el mejor metal para mecanizar, pero tampoco su mecanización es moderada, ¿vale? Sin embargo, es relativamente blando en algunos casos, excepto si se alea con silicio, ¿vale? El aluminio, ¿dónde lo encontramos? Pues en multitud de aplicaciones, desde aplicaciones arquitectónicas y decorativas. Por ejemplo, típicamente hasta hace unos años estaba en todas las ventanas de nuestras casas y de muchos otros edificios, pero luego mucho más aún en sector como el sector de la automoción, para innumerables piezas, ¿vale? Desde bloques motor, cilindros, ruedas, cajas de transmisión, etcétera, etcétera. Vale, aquí vemos un ejemplo de un vertido, de un vaciado de aluminio, ¿vale? Tiene ese color plateado, no es ese rojo tan brillante o amarillo tan brillante de otras aleaciones, a lo mejor basadas en hierro. El magnesio es la segunda de las aleaciones ligeras y el magnesio se caracteriza
por tener también una buena resistencia a la corrosión. Y la resistencia mecánica depende del tratamiento térmico, ¿vale? Puede tener unas resistencias mecánicas también bastante aceptables. Sin embargo, a veces es complicado de trabajar, de mecanizar o de obtener otras formas. Pero bueno, para fundición funciona muy bien, ¿vale? Aplicaciones, pues de nuevo, también el sector del automóvil muchísimo. Monobloques también podemos tener de magnesio. Y aquí bueno, tenéis algunos ejemplos más, una imagen así un poco más vistosa para ver algunos ejemplillos. Y al final, pues bueno, voy a enumerar una serie de aleaciones también bastante comunes. Aleaciones basadas en cobre. Su coste es mayor, como todos sabemos, el cobre es relativamente caro. Sin embargo, su conductividad eléctrica es muy buena, ¿vale? Aparte, su resistencia a la corrosión y el desgaste también son bastante buenas. Y por supuesto, aleaciones de cobre pues son todos aquellos que son latones y todos aquellos bronces, ¿vale? Es bronce, cobre aliado con zinc y con estaño. Las aleaciones de estaño, por su parte, pues el problema del estaño es que tiene una resistencia muy bajita, pero bueno, para algunas aplicaciones y en determinadas aleaciones funciona también muy bien. ¿Por qué? Porque de nuevo también tiene una resistencia a la corrosión bastante alta, ¿vale? Se utiliza típicamente para cojinetes. El plomo tiene aplicaciones similares al estaño, sin embargo es más pesado y aparte tiene el problema de la toxicidad, ¿vale? Es tóxico para el ser humano. Aleaciones de zinc. El zinc tiene un bajo punto de fusión también, al igual que el estaño y el plomo. La resistencia a corrosión es bastante buena y también es muy bueno para estas operaciones de moldeo. Es muy colable, ¿vale? Por esa fluidez que tiene. Por esa fluidez que tiene, por esa forma que tiene, por esa facilidad que tiene para fluir dentro de un molde, se utiliza para fabricar fundiciones con formas complejas, siempre que las propiedades del zinc sean compatibles, ¿vale? Se buscan aleaciones de zinc. Y luego tenemos aleaciones de alta temperatura, ¿vale? Estos tienen aplicaciones muy especiales, ¿vale? Vamos a empezar por las aplicaciones, como son aplicaciones que deben soportar esas altas temperaturas, como lentes de motores a reacción, perdón, es decir, estamos hablando de álabes de turbina, ¿vale? De los que hablamos el último día, de esas aplicaciones que necesitan una alta resistencia a alta temperatura, ¿vale? Y aún así se prefiere que estas aleaciones fabricarlos a través de procesos de fundición en lugar de forja. Estas aleaciones hablamos de alta temperatura porque están por encima de los 1600-1700 grados o incluso de los 2000 grados, ¿vale? Para algunos elementos como los que tenemos aquí, ¿vale? Los elementos que tienen el mayor punto de fusión de los metales. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de cada aleación. Ahora, de hecho, hablaremos de las aleaciones basadas en hierro, aleaciones ferrosas. Vale, aquí tenemos las que vamos a hablar. Y algunas propiedades que tienen, aplicaciones y propiedades. Pero bueno, no me voy a detener más aquí. Pasamos a las aleaciones ferrosas, es decir, aquellas que están basadas en hierro, ¿vale? En hierro y en carbono, ¿vale? Entonces, la primera aleación ferrosa o aleación de hierro que tenemos es el hierro fundido gris, que tiene un alto contenido en carbono, ¿vale? Luego hablaremos del acero, que tiene un contenido en carbono más bajo. ¿Vale? Y en esta aleación quizás sea de las más baratas, ¿vale? De las menos costosas, hablando del material, por supuesto. Pero aún así es de las más baratas, pero aún así encuentra muchas aplicaciones, ¿vale? A pesar de que es frágil, no demasiado resistente, pero admite una cierta deformación ante cargas de compresión, ¿vale? Aquí no está mencionado, pero es compresión, porque decimos frágil y poco resistencia a la tracción, pero dúctil en compresión, ¿vale?
Presenta una baja porosidad, tiene una buena fluidez, por eso es interesante para moldeo. Y como hemos dicho, bajo coste. Aparte también es muy resistente o relativamente resistente al desgaste, ¿vale? ¿Dónde encuentro aplicaciones? Donde se requiera amortiguamiento, ¿vale? Absorbe bastante bien las ondas elásticas, ¿vale? El ruido, que diríamos. Y suele tener este aspecto, en forma como de escamas de grafito, ¿vale? El gris sería el hierro, bueno, sería una fase de hierro con carbono, y lo que vemos en negro son escamas de grafito. A continuación tenemos el hierro maleable, ¿vale? El grafito, como sabemos, carbono, se distribuye de esta forma, en forma como de racimos, como de islas, de esta manera, ¿vale? Esta microestructura, este tipo de aleación ferrosa, tiene una mayor resistencia y ductilidad, ¿vale? Entonces ya se puede tener otras aplicaciones, por ejemplo en engranajes, en accesorios de fontanería, ¿vale? El hierro dúctil es similar al anterior, pero en este caso lo que tenemos son formaciones esféricas, ¿vale? Esferoidales o nodulares de grafito. Esta forma del grafito le da esa mayor resistencia y ductilidad que la fundición gris, ¿vale? La fundición gris diríamos que es la base y todas a partir de ahí pues aportan algo mejor que esta fundición gris. De nuevo, pues aplicaciones, multitud de aplicaciones, especialmente en la industria del automóvil. El hierro de grafito compactado tiene esta otra forma, el grafito tiene una forma que se llama vermicular, ¿vale? Lo tenemos por aquí, vermicular, que quiere decir en forma como de gusano. Y en este caso, lo que tiene es una gran conductividad térmica y una resistencia a la temperatura, a los cambios repentinos de temperatura, ¿vale? Eso es lo que se llama impacto térmico. Entonces, ¿dónde se podría aplicar? Pues en sitios que van a soportar altas temperaturas, altas velocidades de calentamiento. Esto sería un colector de un tubo de escape, ¿vale? Aquí vendrían los humos de la salida de los cilindros del motor y los recogería y los mandaría al tubo de escape que vendría a continuación, ¿vale? Y por último, la fundición blanca, ¿vale? Esta es un poco diferente a las anteriores porque tenemos otra fase, no vemos ahora grafito, ¿vale? Lo que tenemos es cementita y ocurre porque se enfría muy rápido, ¿vale? De hecho, la fundición blanca suele aparecer en la piel, digamos, en la zona de la fundición que está tocando directamente al molde, en una fundición gris, ¿vale? Una fundición puede tener una piel de fundición blanca y por dentro tener una estructura de fundición gris, ¿vale? Y tiene este nombre porque cuando se rompe, las superficies de fractura que quedan tienen ese color, ¿vale? Lo que permite esta fundición es una mayor resistencia al desgaste. Es muy, muy dura, ¿vale? Es muy dura, a cambio, pues es más frágil que otras fundiciones. Entonces, esa dureza lo que permite es que se utilice en zonas que vayan a estar sometidas a desgaste, ¿vale? Sean engranajes, rodillos de laminación. Aquí tenemos un ejemplo de un rodillo de laminación, ¿vale? En este ejemplo, pues la superficie del rodillo es de fundición blanca. El resto del rodillo no me interesa tanto que sea de fundición blanca, podría ser fundición gris. Y aquí, bueno, pues de nuevo, algunas propiedades concretas de resistencia, límite elástico y resistencia a la fluencia de diferentes hierros o diferentes aleaciones ferrosas, mejor dicho, y las diferentes fases que pueden tener, ¿vale? De eso no hemos hablado en este tema para no alargarlo demasiado. Y la última, hemos hablado de los hierros de fundición, pero nos quedan los aceros, ¿vale? Y lo he agrupado de esta forma, el acero fundido, en el que metemos todos los aceros prácticamente, porque no habíamos hablado de lo que es la colada continua. Y es que el acero, dada su altísima tasa de producción, la velocidad de producción de acero tiene que ser muy alta porque la demanda es muy alta a nivel mundial, ¿vale? De hecho, por aquí abajo os dejo un valor de la cantidad de millones de toneladas producidas de acero en 2017. Millones de toneladas, ¿vale? Son cantidades
enormes, difíciles de imaginar. ¿Vale? El problema del acero es que funde a una temperatura relativamente alta. ¿Vale? Y además es muy reactivo, con lo cual forma óxidos de forma muy fácil, de forma muy sencilla. Los aceros fundidos presentan unas propiedades más isótropas que los aceros forjados, ¿vale? Eso entendemos lo que quiere decir. Los aceros forjados, al deformarlos a través de tensiones, a través de impactos, la microestructura se alinea de alguna forma con esos impactos, ¿vale? Entonces las propiedades no son las mismas en una dirección que en otra, ¿vale? Mientras que los fundidos, las fundiciones, son mucho más isótropas. En el caso del acero y en el caso de cualquier otro metal, ¿vale? Pero bueno, lo mencionamos aquí porque es bastante importante a la hora de comparar procesos de fabricación. Esa anisotropía, por ejemplo, se podría eliminar en una forja a través de un tratamiento térmico posterior, ¿vale? Otra propiedad del acero interesante es su soldabilidad, ¿vale? Aunque siempre que se haga alguna soldadura, por ejemplo, la zona afectada por el calor, tiene ese nombre, cambia su microestructura y entonces cambian sus propiedades. Es decir, la zona alrededor de la soldadura cambia de propiedades y de nuevo también, pues, para corregir eso en caso de necesidad, se utilizan tratamientos térmicos posteriores, ¿vale? Y bueno, aplicaciones pues tenemos en todas partes. Quizá las más habituales pues sean las vías férreas, aplicaciones en minería, plantas químicas, pozos petroleros, pero sobre todo también lo que más nos suena será el sector de la construcción, ¿vale? Todas las vigas son de acero, toda la armadura que está dentro del hormigón armado es de acero, la ferralla típicamente, llamada así. Y bueno, lo de la colada continua, no, al final no lo he contado, pero bueno, la cuchara vierte el acero fundido en una olla o en una artesa, ¿vale? Y esa artesa va suministrando acero a un ritmo continuo a un molde. En realidad funciona algo así como una extrusión, ¿vale? De la que tiramos del acero, que está medio fundido, medio solidificado, está en un estado casi semisólido, podríamos decir, y a medida que va saliendo, va enfriándose más y más, ¿vale? Pero a medida que sale, el interior de estas barras es prácticamente acero fundido, ¿vale? De hecho, es acero fundido. Por eso puede también flectar de esta forma, puede doblarse de esta forma. Y luego ser enderezado y finalmente ser cortado en función de las especificaciones correspondientes para luego ser suministrado a donde sea para laminar, para cualquier otro proceso, para trefilar o para hacer cualquier cosa con ello. En el vídeo que os dejo por aquí tenéis una explicación más detallada de cómo ocurre esto y mucho más visual, por supuesto. Y el último acero del que vamos a hablar es el acero inoxidable, ¿vale? Acero inoxidable fundido, ¿vale? Que también se produce de forma con este proceso de fundición, ¿vale? Solo por recordar, el acero inoxidable, el componente, el elemento particular que le da esa capacidad de ser inoxidable, que lo protege, es el cromo, ¿vale? Se forma una capa de óxido de cromo en torno al acero, ¿vale? El acero que está en contacto con el aire se oxida y se forma ese óxido de cromo. E incluso cuando aparecen rayaduras o defectos superficiales, se vuelve a formar de nuevo esa capa de óxido de cromo, de forma que el componente está siempre protegido de la oxidación, ¿vale? Si se quiere un acero más inoxidable aún, se puede añadir níquel, ¿vale? Que garantiza esa resistencia a la corrosión también a temperaturas superiores, cosa que el cromo pues tiene sus limitaciones, ¿vale? ¿Y dónde se aplica? Pues el acero inoxidable, teniendo un poco de lógica, ¿dónde aplicamos el acero inoxidable? En utensilios o en máquinas para el sector de la alimentación, ¿vale? En la industria química es interesante eso de que no se formen óxidos. Y en el sector de la medicina, ¿vale? Todos aquellos que están más cercanos a nosotros, digamos, al ser humano, se prefiere mucho más el acero inoxidable, ¿vale? Y de nuevo aquí pues os dejo
un vídeo también para que lo veáis. Economía de la fundición. Bueno, esto va a ser bastante más breve, es simplemente aplicar un poco el sentido común. Sea el proceso que sea, lo que nos interesa es el coste unitario, ¿vale? Es el coste de la pieza, ¿vale? Si ese coste de la pieza permite que esa pieza sea vendible, al final es esa la variable o el resultado que nos interesa, el coste unitario. ¿Ese coste unitario de qué depende? Pues depende de todo aquello que tenga un coste económico, evidentemente. Desde los materiales, equipo, máquinas y mano de obra. Fundamentalmente en esos tres grupos de costes. Como en otros procesos de fabricación, dependiendo del proceso de fundición, puede que la mano de obra tenga un coste superior, o puede que las máquinas tengan un coste superior, o puede que los materiales tengan un coste superior. Pero el del equipo y la mano de obra suelen ser contrapuestos, ¿vale? ¿Con qué quiero decir con eso? Procesos muy automatizados requieren una mano de obra menor, pero el coste de esas máquinas es superior, ¿vale? De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, resumido brevemente, si comparamos un caso de moldeo en arena con un caso de, por ejemplo, de apresión, fundición a presión en matriz. El coste de matriz y de equipo es más alto en el caso de una fundición a presión, mientras que en el caso de un molde de arena es más bajo. Pero a lo mejor en el molde de arena necesitamos que la mano de obra sea más cualificada o tener más mano de obra, ¿vale? Para producir los moldes cada vez. Entonces, bueno, dentro de esta economía de la fundición también hay que tener en cuenta otros aspectos, como es la propia fusión del metal y otras operaciones como la limpieza y la inspección, que hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? El proceso de fundición no termina cuando abrimos el molde y extraemos la pieza, termina cuando la pieza está lista para ser utilizada, para ser vendida, ¿vale? Y bueno, una vez más, pues aquí de nuevo, el tema de la automatización es fundamental en el caso de que se necesiten altas producciones, altas tasas de producción, ¿vale? Entonces, bueno, pues es si habéis visto alguno de los vídeos que dejé anteriormente, pues por ejemplo, vemos que en el caso de las fundiciones a la cera perdida, se pueden hacer manualmente, pero en la mayoría de casos, como es un proceso tan repetitivo y tan, casi podríamos decir, sencillo de automatizar de alguna forma, porque son siempre las mismas operaciones, al menos algunas de ellas son siempre iguales, entonces es casi mejor que ese trabajo se haga de forma automatizada, sea por medio de un robot o por medio de algún otro sistema automatizado. Este sería, por ejemplo, un baño en ese revestimiento, en ese lodo, para una fundición a la cera perdida. Luego habría que recubrirlo con las partículas de cerámica que harían de molde final. Bueno, con eso terminamos esta quinta parte y vamos por fin a la última, y con eso terminaremos el tema. Entonces en esta veremos un poquito de acabado de las piezas, control de la fundición y seguridad y higiene, ¿vale? Entonces tenemos esos tres bloques. Van a ser bastante rápidos. Bueno, hemos hablado un poquito de ello antes, pero vamos a hablar un poquito más. Y es que cuando la pieza termina de solidificar, abrimos nuestro molde, por ejemplo, abrimos un molde de arena, y lo que obtenemos es todo esto, ¿vale? Entonces, para obtener la forma de la pieza final, o para obtener la pieza final, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es eliminar esto que tenemos aquí, desde los canales de alimentación, mazarotas. Luego habrá que terminar el acabado superficial, pulir esas superficies para que no se vea ahí esa mazarota. También tendremos, aunque no lo he señalado, pero aquí puede que tengamos rebabas, ¿vale? Y en esta, por ejemplo, sería una fundición centrifugada, en la que las piezas finales son estas que tenemos en el exterior, ¿vale? Y todo esto que tenemos dentro son, en realidad, canales de alimentación, bebedero, también hacen de mazarota en sí, ¿vale? Hacen de reserva.
Entonces lo que tenemos son operaciones de limpieza y luego operaciones de desbarbado, ¿vale? Hablamos de limpieza a la hora de eliminar, por ejemplo, estas mazarotas y estos canales de alimentación, y desbarbado sería el acabado superficial final, ¿vale? Aquí os dejo también un vídeo para que veáis un ejemplo de algunas operaciones que se hacen posteriormente. No estoy hablando de operaciones de mecanizado adicionales, pero puede haberlas, ¿vale? No las hemos incluido aquí, pero estas son las mínimas que van a aparecer. Las operaciones de limpieza, pues hay que limpiar tras el desmoldeo. La pieza, por ejemplo, en la fundición de arena hay que limpiarlo. Y eso se puede hacer a través de chorro abrasivo, que puede ser chorro de arena o chorro de granalla de acero, ¿vale? De pequeñas esferas, pequeñas bolitas de acero, tipo balines, pero bueno, mucho más pequeñas. Tenemos la limpieza en tambor, en la que no he incluido ninguna ilustración de eso, pero bueno, funcionaría simplemente como un tambor un tambor muy grande en el que se introducen las piezas o se introduce la pieza con partículas igual de arena o de granalla, y tenemos ese roce entre las partículas y la pieza para eliminar la arena. Es más lento, evidentemente. Y la limpieza por chorro de agua, ¿vale? Es básicamente lo mismo que teníamos aquí, pero en este caso el agua no es tóxico, ¿vale? El chorro de arena puede ser tóxico. De hecho, la arena, si es demasiado fina, es muy tóxica y tiene consecuencias muy perjudiciales para la salud, por eso hay que tener en cuenta todo el tema de la seguridad, ¿vale? Suele realizarse, de hecho, en espacios o en habitaciones aisladas del resto de la planta de producción. Las operaciones de desbarbado pues son eso, la eliminación de las posibles rebabas, que pueden ser rebabas relativamente pequeñas. Este, por ejemplo, en realidad es un hilo de soldadura, pero una rebaba sería algo parecido, pero más afilado, ¿vale? Y dependiendo del tamaño de esas rebabas, pues hay que utilizar unos métodos u otros. De hecho, aquí también incluimos en las operaciones de desbarbado la eliminación de bebederos, mazarotas, o sea, no solo secciones de metal delgadas, diríamos, sino que a lo mejor tenemos que eliminar una mazarota que está conectada a la pieza y tiene varios centímetros de diámetro, ¿vale? Esa conexión de la mazarota con la pieza, con lo cual hay que utilizar otras técnicas. Pues, por supuesto, manual, a través de sierras, típicamente, si son muy grandes pueden ser martillo y cortafríos, cincelado con martillo neumático, sierras automáticas, sierras de disco o eléctricas o neumáticas. El corte con soplete quizás sea el más potente en el caso de el más rápido también, en el caso de grandes secciones que haya que cortar, por ejemplo, grandes mazarotas, como hemos dicho. Aunque eso sí, la zona que esté en contacto con ese soplete, la zona circundante, va a estar muy, muy afectada porque se alcanzan temperaturas realmente altas, ¿vale? Os he dejado, de hecho, por aquí un ejemplo en el que hay una persona, un operario, hace una demostración de un corte con soplete de oxiacetileno y rebana literalmente una vía de tren, ¿vale? Y bueno, hemos hablado con la desmentiladora eléctrica. Bueno, aquí pues diferentes herramientas, ¿vale? Tendríamos dos o tres grandes bloques. El manual, el automático con algún tipo de herramienta automática y el corte con soplete, ¿vale? Control de la fundición. Bueno, pues el control se divide en tres grandes bloques. El control de las materias primas, es decir, lo que entra en la fábrica. El control de las operaciones de fundición y el control de las piezas ya fabricadas, ¿vale? El control en el antes, en el durante y en el después, diríamos. Vale, el control de las materias primas, pues aquí que englobamos el control de los metales, que estaremos comprando, adquiriendo al proveedor que sea, metales o aleaciones. Es recomendable, siempre que sea posible, analizar la composición de esas composiciones, de esas aleaciones que entren en nuestro sistema de producción. Puede ser interesante también el control de las arenas.
puede ser interesante, no. Es necesario el control de las arenas, ¿vale? A no ser que el proveedor nos esté garantizando, sea él el que haga este control. Pero hay que comprobar, pues igual, de la misma forma, composición, siempre que sea importante para el proceso, la humedad y la granulometría. La granulometría es importante, ¿vale? Para todo aquello que hablábamos antes de la permeabilidad, que hemos venido hablando a lo largo del tema. Y luego, pues bueno, posibles productos auxiliares aditivos para la fundición, etc. Las operaciones de fundición, pues a lo largo en este caso lo que habría que controlar son, en la medida de lo posible, todas esas operaciones tan frecuente como sea posible, ¿vale? Desde el horno de fusión, donde se produce la colada, la temperatura, controlar la temperatura de fusión del horno. También las arenas, puede que hayamos recibido la arena de nuestro proveedor hace unos meses o hace unas semanas y es conveniente tener un control de estas arenas, ¿vale? Los mismos controles que hicimos cuando recibimos la arena, puede que sean necesarios hacerlos si ha pasado un tiempo determinado y las estamos utilizando después. Y si en el caso de que no sean arenas, pues las matrices. Las matrices es muy importante controlarlas y cuidarlas, ¿vale? Porque suelen ser utillajes bastante costosos y que están sometidos a esfuerzos bastante importantes, ¿vale? A esas cargas, a esas fatigas térmicas. Y por último, el control de las piezas fabricadas, fundamental, ¿vale? En la medida de lo posible y según la responsabilidad que tengan estas piezas, puede que sea incluso necesario controlar los defectos, puede que tengamos que recurrir cada cierto número de piezas a análisis por rayos X, por ejemplo, aunque pueden ser muy costosos, pero dependiendo de la industria, del sector en el que estemos trabajando, pueden ser necesarios. Y de igual forma, puede que haya que caracterizar o verificar de vez en cuando también las propiedades mediante, por ejemplo, ensayos mecánicos de estas piezas obtenidas. Y como en seguridad e higiene, pues simplemente para cerrar, ¿vale? Tengamos en cuenta que estamos hablando de una fundición, de procesos de fundición en los que se alcanzan temperaturas normalmente realmente elevadas, entonces pues hay que trabajar. Además, estas temperaturas tan elevadas hacen que el metal, que la colada, tenga un brillo tan alto que puede ser simplemente el brillo es dañino para la salud. Entonces hay que protegerse con, por ejemplo, gafas de cristales oscuros, máscaras protectoras, puede haber gases también que sean tóxicos. Hemos hablado antes de que el chorro de arena provoca también problemas en la salud, entonces esas mascarillas, ¿vale? Son imprescindibles en el caso de trabajar en el chorro de arena y este chorro de arena debe estar aislado del resto de la planta, ¿vale? En la medida de lo posible, pues utilizar máquinas de aspiración para eliminar todo ese polvo que es perjudicial para la salud, ¿vale? Entonces, bueno, aparte, pues la ropa de trabajo de estas personas que trabajan en una fundición, pues está diseñada especialmente para eso, para soportar las altísimas temperaturas que se tienen, sobre todo a distancias tan cortas de lo que es el metal fundido en sí, ¿vale? Así que bueno, con esto terminamos el tema de conformado por moldeo. Así que, bueno, nada más. Un saludo.